queremos que se invada los países de escoria, porque la realidad es que los chavistas, los que apoyan al madurismo y a los chavistas son unas escorias, unos parásitos. Esa es la realidad. Hablaremos del socialismo del siglo XXI, el día de hoy. Un tema interesante, ¿verdad, Javi? Específicamente, sobre todo lo que está sucediendo políticamente en la región latinoamericana. La región latinoamericana. Como ustedes saben, el socialismo del siglo XXI, bueno, primero vamos a explicar qué es el socialismo, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, el socialismo del siglo XXI está bien, pero es algo nuevo, ¿no? El socialismo viene de antes, el socialismo se da por Carlos Marx, ¿no? Un modelo económico en donde busca colectivizar la economía, prácticamente. Sus principales fundadores fueron Carlos Marx y Friedrich Engels. En resumen, ¿quién fue Marx? Marx fue un señor, para decirlo más bonito, fue alemán, ¿okay? No tiene nada que ver, pero para decirlo más bonito fue una persona mantenida por su esposa, vivió, bueno, imagínense, su esposa era una de las tipas más ricas. Sí, era una aristócrata. Una aristócrata, de paso, el tipo tuvo una sirviente, la cual tuvo relaciones con ella y tuvo una hija con esa sirviente. Y la esposa fue tan buena que mantuvo a su hijo fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. O sea, es decir, Karl Marx, que fue un hombre alemán pensador del siglo del Cataplum, ¿verdad? No del siglo XXI, del Cataplum. Él era un hombre que fue mantenido durante su juventud por sus padres. Luego luego se casa con un aristócrata que lo mantiene a él. Nunca trabajó. Es decir, nunca trabajó y además de eso tenía el tiempo suficiente para pensar. Y él lo que desarrolló fue este pensamiento de modelo político, ¿no? Sí. Que justamente lo que quería era la igualdad de las clases sociales. O abolirlas, en sí. Sí. Abolir las clases sociales. Incluso hace con Friedrich Engels lo que es el manifiesto comunista, ¿no? Y todo lo que dijo él ahí nada se cumplió, pues. O sea, él dijo que se iba a hacer la revolución obrera. Eso es lo que se produjo, Sí, lo contrario. lo que querían era que se levantaran en revolución los campesinos y los obreros para abolir, digamos, lo que era el rechazo a la burguesía, a la aristocracia, pero, irónicamente, él era también un aristócrata. Entonces, en realidad, lo que él planteó como modelo político no era algo que se cumplía en su propia vida, porque incluso él siempre fue mantenido. Y de ahí nace el pensamiento del socialismo, que es básicamente un pensamiento de un mantenido. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, para que vayan entendiendo de cómo actúa esta gente y cómo es esta gente en realidad. Y que además de eso, el socialismo está muy ligado al comunismo. El socialismo es el camino para llegar al comunismo. Eso es. Exacto. Entonces, eso es lo que él plantea, ¿no? Junto a Friedrich Engels, que también era prácticamente lo mismo. El tipo sí podía ser un poco más inteligente que Marx, lo que pasa es que Marx estaba ocioso y no tenía nada que hacer y tuvo que pensar en algo. Imagínate, sin hacer nada, en los años Del Cataplum. 1800 por allá, no tenían ni luz, tenían que hacer algo. Exactamente. Entonces, diferentes países lo adoptan como... Primero fue Rusia, la Unión Soviética, en ese momento, que la adopta por primera vez como un sistema de gobierno. Ya no estaba escrito en un libro, sino que se adoptó en un país, en este caso la Unión Soviética con la Revolución Bolchevique en 1912. De ahí pues viene Stalin, el mismo Unión Soviética, o sea, estuvo en China, la dinastía Qing en Corea del Norte, que hasta el sol de hoy sigue. En Vietnam hubo intentos también del comunismo, llega en Cuba y todo aquello. Luego de eso... Luego de todo este movimiento histórico socialista, que además de eso dejó muchas secuelas, ¿sí? Pero que existen todavía países que lo mantienen, como lo había comentado él en Corea del Norte. Cuba todavía lo tiene. Cuba todavía lo tiene, China también lo tiene. Entonces, nace el socialismo del siglo XXI de un pensamiento de Hugo Chávez Frías en 1998, cuando lo proclaman presidente de Venezuela. ¿Y cómo llega Chávez? ¿Y cómo aparece ese personaje? Bueno, complejo, pero vamos a resumirlo, no vamos a hacer Wikipedia aquí. Resumirlo, en 92 un golpe de Estado, porque él decía que había una brecha muy grande entre las clases sociales. Él decía, bueno, hay que arreglar esto.
esto es injusto. Hace un golpe de Estado, fallido, preso, la gente creyó en un Mesías, ellos se presentan como dioses, eso como ellos actúan, ¿no? Se tira las elecciones del año 98, gana. Pero justamente Chávez se da a conocer, porque es importante explicarlo, él se da a conocer porque él hace un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. Y la razón por la que hace ese golpe de Estado es porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez decide eliminar el subsidio de la gasolina y también del pasaje estudiantil, ¿ok? Entonces, por esa razón, existe un descontento generalizado de la ciudadanía venezolana y Chávez realiza un golpe de Estado al mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, que es por eso que los chavistas lo figuran como el inicio, en el momento en que nació Chávez y se da a conocer. Claro. Y él se presenta como Simón Bolívar, ¿no? Así es, como el libertador de la patria. Entonces va preso y luego un indulto presidencial de Rafael Caldera en el año presidencial siguiente a Carlos Andrés deciden sacarlo y bueno, gracias Caldera. Bueno, ya Caldera falleció también y Carlos Andrés, pero y Chávez también, pero seguimos con el socialismo del siglo XXI. Entonces, gana Chávez en el 98, que hubo una abstención casi del 37%, si no me equivoco. Porque en Venezuela el voto no es obligatorio y gana. Bueno, en Venezuela había historiales de alto abstencionismo, ¿no? Y resulta que, bueno, gana Chávez, la principal idea, bueno, ya va, nos estamos adelantando mucho. Él se presenta como un socialdemócrata, ¿no? Incluso hubo esa famosa entrevista con Jaime Bailey, que Jaime Bailey le pregunta que si él se iría antes del poder. Entonces dice, si se iría antes del poder, si el pueblo lo decide, ¿no? Dice, me voy hasta antes incluso. ¿Por qué? Porque va a haber una reforma constitucional que si a los 5, así resulta que a los 3 años yo resulto un fiasco, yo me voy. No se quedó 3 años, ni 5 años se quedó. Sino hasta la fecha, desde 1998. Sigue muerto y todavía está. Sí, todavía sigue matando, literalmente. Dijo que iba a permitir la inversión privada, las empresas privadas, que incluso él dijo que iba a quitar ese tema de la burocracia y esos papeleos engorrosos para que las empresas fueran a invertir al país, y hizo lo contrario, expropió y todo lo que conocemos. Entonces se presentó como que esa figura de socialdemócrata y hubo una idea como un mesías, como el que iba a hacer el cambio de los 40 años de democracia, que le iba a devolver la dignidad a la gente marginada, que él era parte del pueblo. En otras palabras, el mesías. Sí, el Dios. El mesías. Mira, estaba Dios frente ahí, entonces mucha gente se comió ese cuento. Sí, se comió ese cuento. Y definitivamente gana y con un discurso en el que él dice que si no lo quieren, que se haga un referéndum revocatorio y que lo saquen. Y se hizo el referéndum revocatorio. Pero de igual manera no se fue. Exacto. Es más, todavía sigue ahí. De ese pensamiento de Chávez nace el socialismo del siglo XXI, que básicamente tiene sus cimientos en lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. Y además de eso, el pensamiento de Chávez de hacer la patria grande de Bolívar, ¿no? Entonces él llega con esta constituyente, que ya él había propuesto esto antes de llegar a su elección, que básicamente llega con esta idea refundacionista del país, ¿no? Como dijimos, se presenta como un mesías, aquí va a ser algo nuevo. Incluso le cambia el nombre al país de República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Cambia el horario, porque él le tenía cierta bronca a Estados Unidos y él no quería tener el mismo horario de Nueva York y lo aumentó media hora más. Así era de loco. Cambió el escudo, cambió la bandera. Cambió la bandera, cambió absolutamente todo. Y lo llamó la Cuarta República. La Quinta República. La Quinta República. La Quinta República. Incluso él se presenta con el partido Movimiento Quinta República porque había que refundar el país, había que refundar al Estado. La Asamblea Nacional de bicameral pasa a unicameral. Sino que socava la independencia de poderes, se fue metiendo poco a poco. El Banco Central de Venezuela empieza a depender del Poder Ejecutivo y así judicial, legislativo y ya después empieza el CNE con todo esto del Consejo Nacional Electoral, le cambia el nombre, empezaron a hacer las elecciones amañadas, toda la historia que conocemos. Sí, y los fraudes electorales que se practican hasta el día de hoy. Poco a poco fue agarrando quizás un tema de autoritarismo, una actitud autócrata, donde, bueno, quizás los venezolanos no se dieron cuenta o se dieron cuenta. Incluso él se va a un golpe de Estado en el 2002, estaba por 3 días, lo que pasa es que los militares, bueno, se desarrolla un golpe de Estado que inicia como
como un paro petrolero, que luego se une toda la industria venezolana, que duró 3 meses, en donde Chávez decide renunciar, se retira por 3 días, pero los militares lo fueron a buscar porque Entonces, esa es la suerte que hemos tenido nosotros. Tocamos el tema de Carlos Marx, un tipo que fue mantenido. Chávez nunca en su vida entregó una hoja de vida para poder entrar en algún Él lugar. era un militar, estratega, más nada. Pero él fue un militar que lo agarró ¿cómo se dice? Cuando... El juega béisbol, algo así. Cuando tienes 18 años que no te queda otra cosa que meterte a la milicia. Sí. Eso hizo Chávez porque no tenía Entonces otra cosa. él crea una imagen de él, ¿no? Una imagen de Dios. Incluso él, como él le encantaba el béisbol, él decía, a mí me encanta el béisbol, que esto y que lo otro. Entonces empezó con Y hablaba de manera folclórica. Tenía un Sí. discurso que iba dirigido al pueblo, pues. Sí, ojo, no hay que subestimarlo. El discurso era muy bueno en el sentido de que cautivaba a la gente a su manera. Sí, A tenía punto su de populismo. carisma, sí. Punto de populismo y de demagogia. Lo hacía. Sí. Y llegó al poder fue por eso. Él incluso decía que él se presentaba así como Chávez era Venezuela, Chávez era Simón Bolívar, Chávez era esto, Chávez era lo otro, y la gente, bueno, empezó a creer en eso. Y bueno, cuando se implanta Chávez, sus raíces autocráticas, empieza a secuestrar, digamos, todos los poderes públicos y el gabinete ejecutivo nacional, entre otras cosas. Por supuesto, su discurso era que Estados Unidos es el enemigo, sí, los pitillantes. Esta gente tiene 3 enemigos siempre, ¿no? Sí. El enemigo exterior, generalmente es el antiimperialismo. Yo nunca he escuchado, o sea, el imperialismo no, Estados Unidos. Sí, el capitalismo El salvaje. capitalismo salvaje. Yo nunca he escuchado que el enemigo haya sido China o Cuba, nunca. No. Ellos son el modelo a seguir. Exacto. El enemigo interno, que es la oposición, y está el enemigo, el global, que es el capitalismo, ¿no? Y generalmente la oposición viene siendo una oposición de derecha. En este tipo de política o sistema político no hay matices, no hay grises. O eres de derecha o eres de izquierda, eres azul o rojo. Y si no estás de acuerdo con ellos, entonces eres el enemigo y eres apátrida, completamente. Porque ese es el discurso que tiene este socialismo del siglo XXI. Es decir, que no es realmente democrático, porque tú no puedes estar en contra de ellos porque entonces eres golpista, eres apátrida. Chávez utilizaba epítetos en contra de los venezolanos como que los que eran de oposición eran los escuálidos, ¿qué más? ¿Cuáles eran pitillanquis? Los pitillanquis, Sí, los los incluso burgueses. Los jalabolas, incluso. Ajá, exacto, entre otras cosas. Que también se utiliza en Ecuador como los pelucones. Los borregos, ¿cierto? ¿no? Los borregos le dicen es a los que están con el oficialismo. Entonces, pero lo que hacen es parcializar el país completamente. Lo parten en Dividirlo. dos. O sea, son enemigos. Lo parten en dos, o sea, Sí. no hay matices. Aquí eres azul o rojo. Y ellos trabajan en función a robarte hasta el espíritu, hasta el alma. Es decir, ellos no piensan en esto en 5 o 6 años de candidatura presidencial, o sea, de desarrollo de administración ejecutiva, sino piensan a largo plazo, a 20, 30, 40 años. Aquí tampoco hay que obviar la actuación que tuvo Cuba. Cuba fue muy importante porque Fidel Castro formó a Chávez y eso se vio muy descarado cuando Chávez llegó al poder. Chávez empezó a tener reuniones con Fidel y lo presentaba como un amigo, como un hermano. Eso sí, ellos idolatran a aquellos, porque son dictadores, aquellos dictadores socialistas, como por ejemplo Fidel, Xi Jinping en China, a Kim Jong-un en algún momento él lo admiraba en Corea del Norte, a esta gente como Lenin, Stalin. Él incluso decía, había días que era marxista, había días que era leninista, había días que era socialista, había días que era comunista. El punto es que ellos era una ensalada. Exacto. El punto es que ellos llegan con el fin de decir, está bien, aquí vamos a que las clases sociales no existan más, vamos a erradicarlas y el capitalismo no va a existir. Entonces, al capitalismo no existirá, va a haber partidos políticos que tengan afines a esa idea política o esa ideología o ese sistema o el modelo económico. Ellos intentan desocavar y violar las instituciones. ¿Cómo? Por ejemplo, violando el CNE, que empezó poco a poco en el 2000, bueno, llega a partir del 2005, 2004 lo empieza a hacer. ¿Cómo tú te explicas que el presidente del CNE... Sí. ¿Cómo tú te explicas que el presidente del CNE en aquel momento, Jorge Rodríguez, hoy sea el ministro, qué sé yo, de telecomunicaciones del gobierno? Y creo que haya sido en algún momento vicepresidente del gobierno. Sí, lo que pasa es que ellos se intercambian, digamos, los poderes públicos. Exacto. O sea, los puestos políticos, ellos juegan zapatico cochinito, cambia de Claro. piececito, y entonces... Ellos hoy es como... vicepresidente, mañana Sí. canciller,
el día que pasado es, qué sé yo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, después llega a ser ministro de Defensa, o sea, digamos, es literalmente una burocracia, una cúpula que maneja y secuestra la nación. Eso pasó en Venezuela. Y eso fue un pensamiento de Chávez, sinceramente, porque quería ser como Bolívar. Él quería ser la patria, la gran Colombia de Bolívar y segregarlo por toda Latinoamérica. Y es donde crece y nace la marea rosa. Que es el tema del socialismo del siglo XXI regado por América Latina, ¿no? Comienza, bueno, gran amigo era Néstor Kirchner, que era presidente en aquel momento de Argentina. Después viene Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, después con Dilma Rousseff, en algún momento Michelle Bachelet en Chile, en Nicaragua con los Ortega, Fidel Castro también en Cuba. Entonces ellos empiezan como... Y aquí en Ecuador con Rafael Correa, no se me olvidó. Y aquí en Ecuador con Rafael Correa también, que era el UNASUR, el CELAC, todos esos organismos internacionales, la comunidad andina, que buscaban reunir a todos aquellos presidentes que tuvieran un solo pensamiento de izquierda, ¿no? Bueno, que sea, la excusa de ellos era intercambiar intereses económicos entre los países y todo eso. También que se crea el tema del Foro de Sao Paulo. Y Chávez fue un precursor para que esta ideología, un neosocialismo, lo pudiésemos llamar, se pudiese regar por América Latina. Y consideran a Venezuela como un ejemplo, sí, como un modelo político que realmente funciona, y no es así, no funciona. Vamos al caso, Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Sabes lo que pasó, no? Inflación, 1.000.000%, violación total de los derechos humanos, no hay libertad de expresión. No hay garantía Jaime social. lo sabe muy bien, sí. es comunicadora social, o sea, sabe que no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión, no hay garantías sociales. Tienen secuestrado al país literalmente ellos. Incluso el último informe lo manejan como si fuera el patio de su casa. El informe que hay ahora mismo, más de 500 presos políticos, o sea, es una locura todo lo que no puedes hablar o digamos, tener una opinión política, porque si no estás de acuerdo con el oficialismo, entonces puedes ir preso literalmente. Vamos al caso de Argentina. Tema con Néstor Kirchner, pues viene Cristina Kirchner y ahora mismo Alberto Fernández. Lo que pasa es que el tema de Argentina viene de ser más largo, ¿no? Con el tema del peronismo, pero tampoco funciona. Argentina es una inflación, es el segundo o tercer país con más inflación en el mundo, tiene una economía totalmente cerrada, una economía contracturada, todo lo que sabemos. Y dime una cosa, ¿cómo crees tú que se vende el socialismo del siglo XXI versus lo que es realmente? El socialismo del siglo XXI, yo creo que lo muestra muy bien Chávez antes de tirarse en el 98, las presidenciales, ¿no? Después esta gente cuando se monta al poder va cambiando un poco la cara. Pero ellos se presentan como unas personas socialdemócratas, una persona muy carismática, una persona del pueblo. Siempre tienen ese discurso populista, tienen ese siempre discurso que van a renovar de que son el la cambio. Dignidad de los marginados, y no hay de los pobres, no hay y que ser rico es malo. Sí, exacto, eso incluso lo dijo Chávez, no hay ninguna otra opción, la única opción son ellos. Cuando lleguen al poder... Y que ellos van a llegar a establecer una igualdad de clases sociales, de oportunidades para todos, redistribuyendo el presupuesto nacional. Eso es lo que sí. Dice el socialismo del siglo XXI. Cuando lleguen, ¿cómo actúan? Sí, ¿cómo son realmente? ¿Qué es lo que es realmente el socialismo del siglo XXI? Entonces, cuando llegan con toda esta idea de que de socialdemócratas, ¿no? En realidad vienen vamos a hablar en el caso específico de Chávez, que era el precursor de todo esto. Él mismo lo dijo, vamos a llamar a Venezuela un estado socialista. Por eso constitucionalmente Venezuela es un estado socialista. Llegan ya con toda esta idea refundacionista, empiezan a penetrar lo que son las instituciones públicas del país, ya empiezan a colectivizar la economía, ya no empiezan a creer mucho en la inversión privada, se acaba la confianza en todo este tema económico, en la economía privada. Si más nos recordamos, creo que Chávez, ¿cuántos bancos no intervino? ¿Cuántos bancos privados no intervino? ¿Y cuántas empresas privadas expropió también? A la fuerza. ¿Cuánta gente no perdió? Y les pagaba con bonos del Estado. Exacto. Eso hizo Chávez. Entonces,
El socialismo del siglo XXI quizás se presenta como un neosocialismo en el sentido de que, mira, ya tiene el socialismo de Carlos Marx, este es un nuevo socialismo. Que más se acerca, que vamos a llamarlo de esta manera, es un ingrediente entre capitalismo y socialismo, pero en realidad no es así, en realidad viene siendo lo mismo, ¿no? En realidad viene siendo el mismo socialismo que presenta Carlos Marx, que presenta Engels, no cambia, ¿sí? O sea... y está muy ligado al comunismo, porque lo que quiere es silenciar. Sí, en Venezuela hay una narcodictadura, ¿sí? Que tiene secuestrado todos los poderes y que además de eso lo representa en todos los sentidos lo que es una dictadura comunista. Entonces, te pregunto esto a ti, ¿por qué crees que en Venezuela se sigue manteniendo este sistema socialista, entre paréntesis, dictatorial, porque es una dictadura lo que está allá? ¿Por qué se sigue manteniendo hasta el día de hoy? ¿Por qué han pasado, ¿qué? 21 años, desde que pasó todo eso, 22 años, y estamos en un éxodo masivo de 7 millones de personas y llegamos hasta este punto? ¿Por qué sigue? Continúa porque ellos tienen los poderes secuestrados. El Consejo Nacional Electoral no es un Consejo Nacional Electoral transparente, no existe democracia y ellos literalmente van a elecciones, hacen fraude electoral, siguen ganando y siguen demostrando que ellos están electos por el pueblo. Pero si fuera así, entonces no se explicaría por qué existe un éxodo desordenado de venezolanos en toda Latinoamérica, en mendicidad, ¿sí? O refugiados alrededor del mundo como judíos errantes, porque la gente no puede sostenerse en ningún sentido. La razón por la que ellos se mantienen ahí literalmente es porque ellos pagan y se dan el vuelto. Es decir, no hay manera de poderlo sacar constitucionalmente, porque en Venezuela se ha intentado de muchísimas maneras. Desde el 2002 se ha intentado sacar al gobierno, se ha hecho referéndum revocatorio, se ha tratado de hacer... Se ha salido a las calles. Se ha salido a las calles, se ha tratado de parar el país. ¿Qué no se ha hecho? O sea, han elegido candidato único opositor, le han robado las elecciones porque hacen fraude y colocaron el voto ya no era manual sino con captahuellas. Entonces tenían un sistema en el que ellos decían que era lo que, o sea, votaban por uno y entonces llegaban a un tope y después se lo revertían al otro candidato. Es decir, ellos no van a salir de ahí de manera constitucional. La única manera de salir de ahí es con intervención militar, que dependemos literalmente de otros países, y esa es la realidad. Intervención militar, dicen, ¿no? Sí, esa es mi opinión, la opinión de Javimar Urdaneta Martínez, ¿ok? De la venezolana. Otra cosa que aquí no hay que obviar es que esto no es una dictadura convencional, ¿ven? Estamos hablando de... Esto es un narcoestado. Esto ya no tiene que ver con política. Sí. Esto es algo judicial. Y más que todo es por tema territorio, porque estratégicamente el país está ubicado en una zona... Está en el norte de Sudamérica, ahí en pleno mar Caribe, al frente o al patio trasero de Estados Unidos, donde se maneja la droga de una manera descomunal. Entonces, sí, ya esto es un narcoestado, ya no estamos hablando de que incluso la gente que está en Venezuela está secuestrada ahorita y sale es porque no es porque quiere o es que simplemente está obligada a hacerlo y no es que tiene ahorros en el bolsillo. Ahorita la gente que está saliendo en Venezuela no tiene ni un peso encima. Sí. Está saliendo porque, bueno, tiene que salir y tiene porque hambre, no tiene luz, exacto, no tiene electricidad, no tiene gas, no tiene agua, no tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene garantías sociales. Lo único que tiene es que respira todavía y tiene la posibilidad de salir caminando. Este tema de la marea rosa, ¿crees que vuelva a pasar en América Latina? Porque recordemos, está Venezuela ahorita, ¿no? Ahora mismo. Argentina se puede decir con Alberto Fernández, aunque él ha tomado una posición media neutra. Pero Perú no está, en Colombia no está, en Ecuador hasta ahora no está, donde 2 días son las elecciones. Bueno, en realidad estuvo, pero no se complicó la cosa. En Bolivia está, bueno, el delfín de Evo Morales, no me acuerdo el nombre ahorita del presidente. En Brasil no está tampoco porque está Bolsonaro, en Uruguay tampoco está y en Paraguay tampoco está. Y en Chile menos. En México sí. En México está. Y en Nicaragua sí. Pero no es la misma marea rosa que estaba hace unos 12, 10 años, donde estaba toda América Latina. En el auge. Rojo, rojito. En el auge de... Toda América Latina estaba rojo, rojito. Así. Entonces, ¿crees que vuelva a pasar? Sí creo. Sí creo que vuelva a pasar porque
precisamente porque, disculpen que sea así tan... realista, pesimista, no es pesimista, es realista. ¿Cómo se dice eso? Tan cruda. Sí. Porque estos candidatos que denotan el socialismo del siglo XXI hablan directamente al resentimiento. O sea, ellos están dispuestos a polarizar y a dividir incluso familias. Y ellos se venden como una promesa de que van a restablecer lo que es tu vida, te van a devolver la dignidad, te van a devolver la capacidad de producción, de emprendimiento, o a lo mejor te van a ayudar con un bono, o en Venezuela, como se decía, que la visión, o sea, yo te digo que la realidad es que el discurso de estos candidatos son más o menos así como que si fuera un padre para todos aquellos hijos que tienen carencia paterna, es decir, que sus padres los abandonaron por una u otra cosa, sí, y que piensan que es el papá gobierno el que tiene que venir a mantenerlos y a venir a solucionarlos, porque la realidad es que digamos, en teoría, lo que el socialismo quería presentar era, digamos, las garantías sociales, que el Estado se encargara de poderte dar, ¿cómo se dice?, políticas públicas para que puedas tener salud, educación, ¿no es cierto? Sí, la capacidad de poderte desarrollar, pero la realidad es que no, que el latinoamericano, en vez de pensar en vías de progreso, en salir adelante, en tratar de resolver, digamos, con un negocio, con un emprendimiento, con lo que sea, lo que realmente quiere es que el dinero se haga rápido. Sí, y si me lo regalas, mucho mejor. Y de paso, esto es algo que es generacional, ¿no? Yo te están acostumbrando de mi bisabuelo. Sí, a un sistema que esto viene desde pequeño, esto sí, es en la educación adoctrinamiento. De que, mira, sabes que el papi Estado debe estar ahí. Entonces, el sistema te obliga, básicamente, a que en la mayoría de estos países papi Estado tengas que depender de papi Estado, ¿no? Y que además de eso, seguimos en la condición de pensar que somos víctimas porque hace 500 años nos colonizaron los españoles, entonces nosotros somos los pobrecitos y necesitamos El Salvador. Ese cuento de que hace 500 años, si no hubiesen llegado los españoles, nosotros fuéramos potencia. Es ridículo porque antes de la llegada de los españoles, la sociedad indígena, si no lo saben, era una sociedad excluyente, era una sociedad racista. Era clasista igual. Habían privilegios y era peor de lo que está ahorita. Sí. Entonces, en nuestra historia, hay que aceptarla. Hace 60 años a Japón le cayeron 2 bombas atómicas y era la tercera potencia económica mundial. Así es, por la disciplina. Nos estamos quedando por algo que pasó hace 500 años. Entonces, que si va a llegar eso Mariana Rosa, yo creo que sí pudiese llegar de nuevo. En Chile ya está llegando con este tema de la constituyente. En Ecuador en 2 días son elecciones. Creo que lamentablemente va a ganar el candidato. Bueno, no nos podemos adelantar a eso, pero lo que podemos... Me quiero equivocar. Sí, lo que podemos decir es que esperemos que en Ecuador la gente vote por mantener su soberanía, porque eso es importantísimo. Y que no dé por sentado la democracia, porque la democracia es algo muy difícil de restablecer. Y otra cosa que, mira, no se fijan por discurso de que cuando un ejemplo, cuando yo llegue al poder te voy a dar $1000 la semana que viene. Cuando yo llegue al poder te voy a dar un bono de esto. Cuando yo llegue al poder te voy a bajar las tasas de interés al 1%. Eso ni en Estados Unidos pasa, eso es imposible. Fíjense por quizás las propuestas más viables o las más realistas. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a fijarnos en lo que funciona. ¿Por qué seguimos repitiendo su mismo sistema de América Latina que no funciona? Vamos a lo nuevo. Vamos a fijarnos como países en Suecia, pero países como Nueva Zelanda, como Noruega. Australia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, potencia, Japón. Elegir a un candidato capaz de gerenciar. Eso es lo que se tiene que elegir, no una persona que te da un pan hoy y hambre para mañana, porque eso es lo que pasa en Latinoamérica. Venezuela pasó eso, cuando estaba el barril de petróleo a $140 y Venezuela producía 3.500.000 barriles diarios. ¿Cuánta plata no le entraba al Estado si le dio esa pertenencia al Estado? Y ya cuando vino toda esa deficiencia, Venezuela se vino abajo, algo previsible. Porque despilfarraron el dinero. Y estamos hablando que un país, 98% de la exportación es del petróleo. Descuidaron sectores como la agricultura, la industrialización del mercado, la maquinaria, todo eso lo descuidaron. Nada más queda petróleo. Entonces ese es el error. Politizaron absolutamente todo. No queremos que esos errores se vuelvan... Yo les quiero decir una cosa, nosotros como venezolanos no queremos que ningún país
pase por lo que pasa en Venezuela. Por las escorias. Nosotros no queremos que se invada los países de escoria, porque la realidad es que los chavistas, los que apoyan al madurismo y a los chavistas son unas escorias, unos parásitos. Esa es la realidad. Porque yo no me voy a quedar aquí pensando que, bueno, sí, a mí me van a regalar el día de mañana porque yo tengo 5 muchachos y soy madre soltera, entonces a mí me van a dar un bono de $1000 cada uno. Claro que voy a querer yo ir a salir a estudiar o a trabajar o lo que sea, si me viene papi Estado y me da la plata. Entonces, concluyendo, elijan bien su voto, o sea, sean objetivos. O sea, Sí, a propósito de estas elecciones que se vienen el domingo, piensen a quién quisieran ustedes que gerenciara su negocio. ¿A quién quisieran ustedes que los representara a ustedes como embajador de su nación? ¿Cuál es el discurso que ustedes desean que los represente ante las otras naciones? ¿Qué es lo que ustedes desean y creen proyectar para su futuro y el futuro de sus generaciones, del legado que ustedes quieren? Porque yo entiendo que cuando Rafael Correa estuvo aquí también el precio del petróleo estaba altísimo y por supuesto, burocracia. Pero endeudó al país más del 50% del PIB, imagínate. Y economista. Graduado en Harvard, ¿no? Graduado en Harvard, Que ¿no? Porque tiene hasta un doctorado. El inglés lo habla feísimo, de paso. Yo no sé dónde se graduó él, pero ajá. Bueno, lo machucó ahí. Se graduó. Pero bueno. Sí, queremos que... Nosotros no queremos que en el Ecuador suceda esto, no porque vivamos aquí, yo tengo 10 años viviendo aquí en el Ecuador, ¿y tú cuántos años tienes aquí? Voy a por 3 años. 3 años aquí, sí, bueno, no queremos que ninguno de nuestros vecinos, no queremos que ninguno se infecte de esa manera. No queremos que caigan en las drogas, eso es. Exactamente, sí, la verdad, no queremos no queremos eso. Para Ecuador y quisiéramos que consideraran que la democracia es importantísima, que luego de perderla es muy difícil restablecerla y que se debe votar en contra de la corrupción, en contra del secuestro, en contra del silencio. Eso es lo que tienen que pensar. Por lo menos yo voy a ir a votar este domingo con conciencia. Yo no voy a votar, sí. bueno, no puedo, pues. Sí, no tengo ¿cómo es? No estoy regularizado. En el padrón, no estás en el padrón electoral. No estoy en el padrón electoral. No, y además de eso sacaron a una cantidad, hicieron una limpieza y sacaron a una cantidad de personas. Pero yo sí voy a ir a votar. Imagínate. Y voy a ir a votar con conciencia porque yo quiero, yo quiero un mejor futuro para este país porque me parece que es un país digno de tener, o sea, un desarrollo, unas miras de progreso. Y bueno, esto fue un par de venezolanos que se metieron en su hogar a hablar del socialismo del siglo XXI. Y bueno, espero que les guste y... denle like y suscríbanse. Sí, suscríbanse, eso es todo. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.